Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este curso vamos a ver MongoDB. Antes de pasar a la práctica y a la instalación, vamos a repasar unos conceptos teóricos para que tengamos en claro algunos conceptos. Bueno, ¿qué es MongoDB? MongoDB es un sistema de bases de datos no SQL. Se escribe NoSQL, pero significa Not Only SQL, no solo SQL. Es de las más importantes. Su nombre viene de humongous, que significa enorme. Bueno, ¿qué son las bases de datos no SQL? Estas bases están diseñadas específicamente para modelos de datos y esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Son ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar y tienen algunas características como la funcionalidad que tienen y el rendimiento cuando comienzan a crecer estas bases de datos. ¿Cómo funciona una base de datos no SQL o bases de datos no relacionales? Utilizan una variedad de modelos de datos para acceder y administrar datos. Estos datos están optimizados específicamente para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos. Tengamos en cuenta eso, uno de los puntos fuertes de MongoDB, es el tema de los grandes volúmenes de datos. Bueno, tienen aparte baja latencia y modelos de datos flexibles. Esto también es muy importante. Siempre se va a comparar a los motores de base de datos que manejan bases de datos relacionales con MongoDB, porque en general son los primeros que aparecieron y por lo menos en los trabajos con los que más se realizan los proyectos es con bases de datos relacionales. Por eso que siempre se está comparando a las SQL, a las bases de datos relacionales con estas bases de datos no SQL. Bueno, ¿por qué deberíamos usar una base de datos no SQL? Siempre se dice por unas características que son flexibilidad, escalabilidad, alto rendimiento y la funcionalidad que tiene. Bueno, en cuanto a la terminología, para hacer una analogía, acá tenemos los RDMBS o sistemas de bases de datos relacionales comparados con MongoDB. Estamos hablando de los conceptos más importantes. Por ejemplo, en las bases de datos que ya conocemos, no sé si trabajaron, no importa acá si trabajaron o no con bases de datos SQL, como ser PHP-MyAdmin, como ser los motores de base de datos como SQL Server, como PostgreSQL. Todos estos motores trabajan con el lenguaje SQL, digamos, y todas las consultas son prácticamente muy parecidas, varían, yo les diría que muy poco en la sintaxis, casi nada, y con el lenguaje SQL se crean las bases de datos, se modifican, se dan de alta, se hacen los famosos CRUD con las bases de datos. Bueno, en MongoDB también sucede lo mismo, solo que hay unas diferencias en cuanto a la parte del concepto. A ver, vamos a comenzar con esto que es muy sencillo y ya pasamos a la instalación. En los sistemas de bases de datos relacionales, bases de datos, se menciona toda la colección, a todo el conjunto de datos. Adentro de las bases de datos se crean las tablas. A las tablas se las llenan con filas o registros. Estos registros tienen lo que serían las columnas, donde definimos, por ejemplo, las columnas que podrían ser ID, nombre, país, DNI. En cuanto a las cláusulas, por ejemplo, una de las más importantes que son los join para unir, para relacionar tablas. Y luego tenemos el tema de los índices, de las claves que manejan estas bases de datos relacionales. En MongoDB, ¿cuál sería cómo se corresponderían? Bueno, las bases de datos se le dice bases de datos. Pero las tablas, acá ya las tablas, ya se llaman colecciones. A las filas, documentos, que en realidad son los objetos JSON. Ya lo vamos a ver en la práctica, pero necesitaba hacer esta introducción. A las columnas, campos, que bueno, en esta base también se le dice muchas veces campos.
A los joins se los relaciona con la incrustación y vinculación, y los índices, índices. Muy bien. Esto en la práctica, como les digo, va a quedar todo muy fácil, porque vamos a crear bases de datos, vamos a crear documentos, y van a ver que los comandos son sencillos. ¿Cuál es el tema de que por ahí tienen alguna resistencia o se cree que son más difíciles? Que para nada, al contrario, son mucho más fáciles que las otras bases de datos, por lo menos en lo que es la curva de aprendizaje, a eso me refiero. En que tenemos que usar la consola. Si bien yo, por ejemplo, ahora la tenía instalada, la desinstalé para que la hagamos de cero. Si yo pongo MongoDB, no va, MongoD es uno de los comandos para servidor, me va a dar error porque la desinstalé recién. Y vamos a mostrarle cómo es el paso a paso en la instalación. Es de que todo se realiza con la consola. Es verdad, hay interfaces gráficas de usuario, las famosas IGU, para MongoDB, pero lo vamos a ir viendo más adelante. El tema es que tenemos que comprender cómo es el origen, el núcleo de todas estas operaciones de MongoDB. Eso es una de las cosas que al utilizar una terminal de comandos por ahí no es tan gráfico como, no sé, por ejemplo, como el entorno PHP-MyAdmin, que nos facilita más cosas a la hora de crear bases de datos. Si bien con el lenguaje SQL son comandos, y también de hecho con SQL también tienen una terminal y tienen comandos para crear y ejecutar las consultas. Bueno, pasemos, esta es la dirección de Mongo, el sitio oficial, y pasamos aquí a la parte de descarga. Muy bien, yo tengo en este equipo un sistema de 32 bits. Si ustedes 64 bits, que es lo recomendable, porque a partir de las últimas versiones solo trabaja ya para sistemas de 64 bits. Si lo instalan es lo mismo, acá seleccionan la versión estable, el sistema operativo, Windows de 64, pueden tener Windows 7 de 64, Windows 10, lo que tengan. En general yo creo que ya deben tener Windows 10. Y luego el paquete, como les decía, pueden bajar un comprimido, zip o un MSI de Microsoft Installer. Y lo instalan directamente. Si es su caso, directamente lo descargan y lo instalan. En este caso voy a instalar la versión 3.2.22, esta versión, que me permite, le da soporte a un Windows de 32 bits. Acá dice Windows Vista, pero no importa, Windows 10 funciona con algunos arreglos que hay que hacerle. Entonces, yo le voy a dar para que lo instale en 32 bits. Le doy descargar. Y ya comenzó la descarga. Una vez que termine, comenzamos con la instalación. Muy bien, terminó la descarga. En algunas partes voy a pausar el video, así se hace más rápido. Y vamos a instalar el archivo .msi. Bueno, nos dice el clásico, bienvenido, términos. Le vamos a poner instalación completa. Si vienen a Custom, acá pueden ver que nos va a instalar. A ver, vamos a dejarlo lo más sencillo posible. Este instalador nos instala un MongoDB servidor y un MongoDB cliente. Y todas estas herramientas. Le damos... Si le ponemos completa, bueno, va a ser exactamente lo mismo. Le damos a que instale, termina la instalación y continuamos con el video. Muy bien, hemos finalizado la instalación. Ahora necesitamos hacer dos cosas. Nos vamos a disco local C. Vamos a crear una carpeta llamada data. Ingresamos y creamos una subcarpeta llamada db de database. Y hasta acá tenemos para configurar a dónde va a guardar las bases de datos MongoDB. Vamos a archivos de programa. Este es el siguiente paso. Buscamos la carpeta MongoDB.
server, la versión 3.2, carpeta bin, vamos ingresando y vamos a copiar esta ruta. Muy bien, la copiamos, venimos acá donde dice equipo, propiedades, nos vamos configuración avanzada del sistema y buscamos variables de entorno. Acá en esta parte donde dice path vamos a editar a ver qué hay. Hay un montón de variables de entorno. Le vamos a poner una nueva y copiamos, le damos acá pegar, perdón, y listo, hemos agregado esta variable. ¿Qué hacemos cuando agregamos variables de entorno? Ven acá, tengo Windows de 32 bits y en esta PC tengo muy poca memoria. En otro equipo que tengo 64 bits y un Windows de 64 bits, como les decía, se instala de otra manera. De hecho ya viene con otras opciones el instalador de MongoDB. Pero bueno, creo que es a grosso modo es lo mismo. En el caso de que tengan 32 bits le va a servir toda esta explicación. Muy bien. Lo que hace cuando agregamos la variable entorno para cualquier aplicación que instalamos es que el sistema ejecuta. A ver, MongoD, que es el servidor de Mongo, que está acá, este ejecutable, tengo que ingresar con la consola de comandos hasta esta ubicación. Debería poner CD, archivos de programa, MongoDB server 3.2 y recién ejecutarlo. Cuando agregamos las variables de entorno lo hace desde cualquier ubicación. Así estemos en la raíz, estemos en una subcarpeta, en otra carpeta. Esa es una de las razones para agregar las variables de entorno y no tener ningún problema. Ahora nos va a dar un error porque ya tenemos agregada la variable de entorno para poder ejecutar las aplicaciones de MongoDB, los ejecutables, perdón. Tipeamos MongoD, que es el servidor de Mongo, pero nos da un error, nos da una excepción. A ver, ¿cómo solucionamos esto? Voy a limpiar acá la consola, CLC. Vamos a tipear MongoD -- Storage Engine, acá está. Igual a, vamos a hacer un mapeo. Este es el caso de 32 bits. Vamos a presionar Enter. Aquí está trabajando. Y acá, cuando nos dice esperando para conexión en el puerto 27017, quiere decir que el servidor de Mongo ya está funcionando. Perfecto. Ya tenemos el servidor de Mongo funcionando. Esta ventana la podemos minimizar. Entonces podemos abrir otra ventana ya para otra terminal, otra consola. Y vamos a poner Mongo. Ya tenemos el Mongo cliente. Veamos qué nos dice. Perfecto, se conecta. Y quiero tipear db, que ya son comandos básicos. Y nos está mostrando la base que por defecto Mongo instala. Y ya la tenemos. Bueno, de esa manera ya tenemos instalado Mongo. Para salir presionamos Control D. Y hay una de las cosas que acá, probando en Windows de 32 bits, me pasó. Supongamos que vamos a cerrar esto y cerramos esta ventana. Muy bien, hemos cerrado la ventana, hemos cerrado todo. Abrimos de nuevo la consola. Vamos a poner MongoD, que es el servidor de Mongo, o directamente vamos a ingresar a Mongo, que es el cliente. Y no nos está conectando. Nos dice que la conexión es fallida. Hemos cerrado, por supuesto, la terminal donde se ejecutaba el servidor. Muy bien. Vamos a ejecutar de nuevo el servidor de Mongo, con MongoD. Bueno, en este caso está funcionando perfecto.
En el caso de que les dé algún error, ¿por qué? Porque acá ya nos dice, esperando conexiones para el puerto, quiere decir que ya el servidor de Mongo está funcionando perfecto. Abro otra consola y ahora sí ingreso al Mongo cliente. Veamos qué nos dice. Y vemos que no conecta. Voy a presionar Control D aquí y nos da este error. Voy a cerrar esta consola. Bueno, si voy a disco local a la carpeta data db, me pasó y lo solucioné de esta manera. Voy a eliminar este archivo mongo de look, lo elimino y acá voy a tipear mongo de reparar. Ahora sí, presiono mongo de, se habilita el servidor de Mongo, abro otra ventana y ahora sí presiono, perdón, sí tipeo Mongo para el cliente, ya me conectó. Y de hecho, limpio acá la consola. Si presionamos Show, ya después les muestro todos los comandos para ver las bases. Me muestra ya información. Si presiono DB me muestra la base por defecto y ya está funcionando. Me pasó, perdón, de que tuve que hacer esto, de eliminar el archivo mongo de lock y luego tipear lo que ya les mostré, mongo de para reparar. Bueno, estas cosas las van practicando. Yo creo que con 64 bits esto no les va a pasar. Esto es para el caso de que tengan 32 bits. Muy bien, esta consola que estoy abriendo acá, la podemos manejar mucho más fácilmente y de una manera más cómoda con Visual Studio Code. Espero que ya lo tengan instalado, si no también debería ser otro video instalándolo. Ya si me siguen en el canal saben que estamos programando los últimos proyectos, ya lo hago desde ahí. Y vamos a, voy a finalizar acá esta ventana, Control D, ahí cerré la ventana y vamos a abrir Visual Studio Code. Bueno, abrimos nuestro entorno, nuestro Visual Studio Code, y podemos crear una carpeta. Por ejemplo, aquí yo creé una carpeta MongoDB. Tiene un archivo donde estaba haciendo pruebas, pero si quieren, obviamente crean la carpeta, no va a haber nada. Abren Visual Studio y seleccionan esa carpeta. Muy bien, acá tenemos el entorno clásico de programación de Visual Studio Code. Vamos a abrir una terminal, nueva terminal, y acá nos dice que podemos elegir el shell predeterminado. Acá pueden elegir CMD, PowerShell, Git, bueno, lo que quieran. Es lo mismo para esta práctica, es totalmente indistinto. Elegimos CMD y acá es más cómodo ya desde nuestro entorno trabajar acá. Entonces ya no tenemos que abrir las otras consolas de Windows, directamente hacemos todo aquí. ¿Por qué? Porque después también vamos a crear vamos a manejar archivos JSON para mostrar cómo se crean los documentos, y lo hacemos todo directamente desde este entorno de Visual Studio Code. Por ejemplo, acá iniciamos nuestro servidor de Mongo y creamos, yo ya tenía acá dos ventanas, pero si no, con esto le dan un nuevo terminal. Acá tenemos tres terminales y ponemos nuestro Mongo sin la D y ya estamos conectados. Presionamos ls y ya podemos trabajar de igual manera como lo hacíamos en la consola de Windows, que abrimos de Windows. Por ejemplo, les voy a mostrar un comando para finalizar
el servidor de Mongo, hay dos formas. db son comandos específicos de Mongo, ¿no? Command, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, llave, abrimos y cerramos. Y presionamos shutdown. Le vamos a dar enter. Y acá ya cerró el servidor de Mongo. Presionamos control D y si ponemos Mongo, intenta conectar y no nos va a dejar. Conexión fallida. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos de nuevo a otra terminal, a cualquiera, y volvemos a ejecutar el servidor simplemente poniendo mongodb y ya estamos conectados de nuevo. Volvemos. Acá voy a limpiar la ventana y si ponemos mongo cliente, ya estamos conectados. CLS para limpiar la ventana, para que no quede todos esos parámetros de conexión que nos estamos mostrando. Show DBS, que nos muestra las bases de datos. Show database, y está funcionando perfectamente Mongo. Esa es otra manera de finalizar. Hay una serie de comandos también, pero con ese que les mostré, acá los tengo, son estos. Si quieren, lo tienen. Directamente pegan todo esto, hacen un shutdown server quit y con esto ya está. Acá lo que hace, crea al connect, al localhost. Recuerden que el puerto es 27017, el que vimos anteriormente. Se lo pasa a una variable y luego hace el shutdown del servidor de Mongo. Bueno, esto si quieren se los dejo, pero me parece que ese comando es más simple, el dbadmin command con el shutdown. De hecho, si ustedes presionan con el teclado flecha arriba o flecha abajo, ven todos los comandos que han escrito, que es este comando. Bueno, en el próximo video, espero que no hayan tenido problemas con la instalación. En el próximo video ya pasamos a la práctica. Así que nos vemos, muchas gracias, chao.